En su intervención durante el Congreso Nacional de Infraestructura, el presidente Gustavo Petro resaltó la importancia de adoptar un nuevo modelo económico basado en la infraestructura de la inteligencia artificial, energía limpia, agua potable, movilidad eléctrica y redes ferroviarias. Enfatizó la necesidad de una política pública que priorice la equidad territorial para superar desigualdades históricas y garantizar un desarrollo sostenible que transforme las bases económicas y sociales de Colombia. Escuchen lo que dijo. Pero si me separo de las necesidades básicas y entro a otras más complejas de la humanidad de hoy, la nueva economía no se sustenta sobre el saber. Cuando yo hablo de inteligencia artificial y me pongo a ver la infraestructura para eso, no, es el intelecto general del mundo en una nube, hecho en la historia, un acumulado y hecho por todos los pueblos del mundo con el usufructo particular. Este sí es un paraíso, digamos, es el uso del conocimiento humano para una ganancia particular, que tiene que tener una aplicación para que yo pueda arañar de eso y sacar una serie de conceptos como se hace ahora en las aplicaciones. Filósofos han dicho y prevenido del peligro de separar la realidad de la virtualidad, pero supongamos, y va a ser así, es el desarrollo de una nueva etapa tecnológica de la humanidad. ¿Cuál es la infraestructura de la inteligencia artificial? Primera pregunta, ¿vamos a ser usuarios o vamos a ser controlantes de la inteligencia artificial? La apuesta de este gobierno es saber de qué se trata y usarla y hacerla en la vanguardia, no en la retaguardia. Esa es la apuesta nuestra. Hay ya un proyecto que aquí no sé si está la ministra, bueno, andando, balbuceando en la costa Caribe, pero ya entrados en el proyecto, ¿cuál es la infraestructura? La infraestructura se llama fibra óptica. No es compleja, es fibra óptica, es energía limpia, no sucia, no carbón, no petróleo. Y es supercomputadores, es decir, super mega chips. Esos no los tenemos, no los hacemos. No hacemos ni un mega chip, ni un microchip, ni nada que sea un chip, un conductor en el hardware. No tenemos esa infraestructura. Nos toca asociarnos con quienes la tienen por ahora. Bueno, pero sí tenemos fibra óptica y sí tenemos mucha energía limpia, muchísima, potencialmente. En el Caribe me llegan las troncales de la fibra óptica. Colombia debería tener troncales de fibra óptica submarinas en el Caribe. No tiene hasta ahora, sino que le llegan. Puertos de entrada los tenemos. Tenemos puertos, efectivamente, que sacan carbón, petróleo. El mar que nos junta al mundo y una posición geográfica que, como lo dije en la COP16, si uno cuadra bien el mapa mundi, Colombia es el corazón del mundo. Por eso se hizo el Canal de Panamá y por eso nos lo quitaron. Pues en la inteligencia artificial esa posición sigue siendo, igual que para un canal, determinante. Es decir, podemos ser una potencia de la inteligencia artificial y tener por primera vez el primer país en América Latina con supercomputadores, que no los hacemos nosotros. Bueno, ahí hay una infraestructura, porque si la desarrollamos, esa infraestructura es más matemática que cemento. Luego necesitamos muchos matemáticos y matemáticas, e ingenierías de sistemas y empresas de ingeniería de sistemas. Necesitamos mucha energía limpia y mucha fibra óptica. Infraestructura. Pero otra, digamos, estos son los cambios, que un modelo económico pues, que se muere y un modelo económico que aparece nos demanda. Porque ¿para qué necesitamos inteligencia artificial nosotros ahora? Pues para hacer industria, para hacer agricultura, para producir, para saber. El saber está ligado a la producción. Cuando una sociedad no produce, no sabe.
porque el saber por definición es resolver problemas y los problemas los arroja el arte de poder sobrevivir todos los días, que es transformar el entorno en cosas que nos beneficien, así sea comer, como la agricultura. Luego, la infraestructura del saber, la infraestructura de la energía limpia, la infraestructura del agua potable, que es la básica, pero yo puedo sumar otras que nos arroja el nuevo modelo de desarrollo de Colombia, la movilidad eléctrica, porque si tengo energía limpia, no puedo mover los buses con diésel. Tengo que pasar a otras formas de movilidad urbana o nacional, rural, y eso me demanda otro tipo de infraestructura. Luego, este tipo de infraestructuras, fibra óptica, agua potable, saber, energías limpias, movilidad eléctricas, para solo mencionar estas primeras, es lo que tenemos que desarrollar de ahora en adelante. Paulatinamente, no será todo en el primer año, pero necesitamos que el capital, que las empresas cimentadas en el capital, que el saber de las universidades, que el recurso público, que la política pública se encaminen hacia estos nuevos objetivos. Cuando yo digo movilidad eléctrica es trenes. Claro, no son tractomulas. No es que la tractomula deje de usarse, es que cambia su geografía, porque hay que disminuir el precio de la carga. ¿Para qué? Para que nuestro producto, para exportar, no para importar, tenga un costo competitivo menor o no. Si yo cargo en tractomulas, el costo del transporte es más alto que si cargo en vagones de tren. ¿Por qué Colombia no desarrolló su red ferroviaria? Buena pregunta. Por bobos. ¿La destruimos o no? Por seguir a los norteamericanos que creyeron que la carretera y el auto eran y fueron realmente el motor de su crecimiento económico, el de ellos, pero no el nuestro. Nosotros destruimos eso y ahora transitoriamente tenemos que usar las viejas vías férreas ya construidas, rutas construidas, e iniciar un proceso que durará decenas de años para ampliar la red férrea colombiana. Eléctrica. ¿Cuánto nos vale lo primero que vamos a iniciar? 60 billones en vigencias futuras. Ya cuenten ustedes 100 de agua potable, 60 de vías férreas. Lo que ya gastamos fueron 100 en 4G, 5G. Estamos hablando de un reto mayor. ¿Qué queremos hacer? Lo dijo muy bien Juan Martín. Trazar líneas que junten el Pacífico con el Atlántico. Se burlaron de esto cada vez que lo dije en campaña. Que el tren elevado, que el tren que vuela, que no sé qué. Pues lo más rentable para poder financiar una red férrea es juntar el Pacífico con el Caribe, el Atlántico. Así fue como se pensó el Canal de Panamá, para eso se hizo. No podemos ya usar el mismo Canal de Panamá, sino líneas cercanas y paralelas. Más cercanas, más rápidas, más difíciles medioambientalmente, más lejanas, la que usted mencionó, que yo no cogería por Cali, cogerías por Tumaco, Valle del Patía, subirme a la cordillera, que no son 3, es una, el Nudo de las Papas, tratar de pasarla, que sería costosísimo, y desciendo lentamente por el Piedemonte hasta lograr coger ya las salidas por la Orinoquía hasta el Orinoco o hasta el mar. De eso que tenemos, de una idea así, que yo sí creo que es importante, no es nuestra, es de los abuelos pastuzos que tenían eso, lo habían previsto, pero nunca se hizo. Tenemos una posibilidad de empezar a construir en este gobierno el año entrante. Ya están haciéndose los estudios, el ferrocarril Villavicencio-Puerto Gaitán, que llega hasta donde es navegable, empieza a ser navegable el río Meta,
en lo que llaman transporte multimodal, otros gobiernos tendrán que seguir. Ese es el primer pedazo de esa vía. Villavicencio-Puerto Gaitán, en la zona que puede ser la mayor zona junto con Venezuela de producción agroalimentaria de América del Sur, por lo menos nueva, con desemboque en el Océano Pacífico y con desemboque en el Océano Atlántico. O sea, una área mayor que Ucrania, con más agua que Ucrania, no bloqueable militarmente, como si es Ucrania, lo estamos viendo ahora. Posibilidades futuras, pero que podemos empezar a construir. Esto implica una concepción de política pública agraria en esa zona y el comienzo de una obra de infraestructura, que es un tren, que lo van a hacer los militares, porque hemos empezado a preparar el batallón de ingenieros no solamente en el arte militar de puentes, etcétera, en zonas de combate, sino en este tipo de áreas, que aprenda a hacer obras públicas. El Estado haciendo obras públicas, claro que eso se llama romper un paradigma satánico en los últimos 50 años. Pero ¿quién se va a meter al litoral pacífico a hacer obras públicas? En este momento, por ejemplo en el Plateado, donde no puedo llegar exclusivamente con un ejército y arriesgarlo, y ahí tengo que llegar a cambiar la producción, tengo que llegar a hacer el colegio, a hacer el hospital, a hacer la vía. ¿Quién lo hace? Cuando los tiros suenan de lado y lado y puede llegar un dron. Pues la misma estructura militar que estamos desarrollando, que se vuelve político-militar o socio-militar o como quieran ustedes llamarlo. Este tipo, digamos, de nuevas infraestructuras indudablemente requieren nuevas ingenierías. Lo dejo como un punto. Lo que estamos sufriendo en colapsos climáticos en este momento, a veces por la sequía intensa, que ya viene otra vez, a veces por las lluvias, a veces por los huracanes, vendrán otro tipo de anomalías climáticas, nos demanda una nueva ingeniería, una ingeniería del siglo XXI. No voy a ahondar porque no soy ingeniero, pero he notado la incapacidad estatal y privada de asumir riesgos climáticos, de lograr mitigarlos. Voy a poner solo un ejemplo, la mojana. Cuando entramos a ver cómo se soluciona la mojana, lo que hay son concepciones ideológicas que tienen que ver en cómo se llena esa tierra de ganado, es la visión terrateniente. Lo hemos discutido con la gobernadora varias veces, allá mismo, o con la campesina, que es que fluya el agua, o con la que había antes, que era la anfibia, que decía Orlando Falsborda. Cada cosa de esas tiene una ingeniería y un estudio. Entonces resulta que no se trata de hacer un muro como feudal, rodeando los pueblos para que no entre el agua, sino que es mirar cómo entra el agua. Es un estudio del agua histórico, con los niveles, etcétera, que nos permita saber, los indígenas lo descubrieron antes, cómo se puede producir agricultura, al mismo tiempo pescar, al mismo tiempo vivir, estar al lado de agua y no ser muerto por una inundación. Eso es una ingeniería. Podrían poner más ejemplos, pero no voy a entrar. La carretera Medellín-Chocó. Ustedes han hecho la doble calzada Medellín-Mar. Y hay un puerto que se está haciendo ahí, ¿no? Puerto Antioquia, con ayuda nuestra. No voy a hablar un poco de Antioquia, pero al final remato con eso. Pero ¿por qué la vía 4G se hace rápido hasta el mar? Medellín-Mar. ¿Y por qué Medellín-Quibdó? No. 20 años lleva la obra. 400 muertos. Porque es una zona por las lluvias de deslizamientos y la obra en 20 años no tiene una ingeniería para los deslizamientos. El último, me tocó a mí, en el gobierno, el año pasado, 50 muertos. ¿Cuál es la lógica?
políticamente puedo hablar de muchas lógicas de por qué eso ha pasado, pero ¿por qué? O sea, es que la vía Medellín, Quibdó, es no prioritaria y la otra sí. ¿Qué da la prioridad? La misma pregunta de ¿por qué 100 billones en 4 y 5G y casi nada en agua potable? ¿Por qué entonces Medellín? No, y no va a poner a Medellín porque me meto en problemas políticos, pero podríamos poner otra cualquiera, ¿cierto? ¿Por qué Cartagena, Barranquilla, al lado del mar, y no los sures, que es donde vive la gente más pobre del Caribe colombiano? ¿Por qué? ¿Por qué no hay una vía entre Monpós y Pinillos? ¿Por qué? Y en cambio la de Bogotá-Barranquilla, que pasa, Bogotá-Barranquilla no, Cartagena-Barranquilla, que pasa por condominios que ni siquiera son de colombianos. Esa sí y no la otra. Usted puso una propuesta nuestra, digamos, si yo estoy haciendo una vía con dinero público, porque al final la pagamos nosotros, y peaje, y viven acaudalados, grandes poseedores de tierra, como en la Ruta del Sol 2, u otras zonas, ¿por qué no hay valorización? Si esa es una norma general de la teoría de la hacienda pública. Si haces una obra pública y valorizas una gran propiedad, le regalas la valorización. O sea, el Estado es para enriquecer a los ricos. En Estados Unidos se hace así. O en Estados Unidos cobran la renta de valorización y la socializan para hacer más obras. ¿Por qué aquí no? Y un debate, cuando lo planteamos ya hay un debate enorme de que ¿cómo se le ocurre? Pues ¿cómo se le ocurre que el Estado no es para eso? El Estado es para construir igualdad, equidad, derechos, universalizarlos. Eso es lo que dice la Constitución, o hay que cambiarla. Y entonces, ¿por qué la valorización no es una fuente de financiación allí y sobre quiénes se puede cobrar? No estamos hablando del campesino, no estamos hablando del obrero, no estamos hablando de la mujer que vende lo que puede en la esquina de la carretera a los pasajeros de un bus. Estamos hablando de los grandes patrimonios por donde cruza una obra pública. Porque si se hace, y admito el debate, entonces que se inviertan obras en la misma región, etcétera, pues eso ya es otra discusión. Que si la financiación de la gran obra política reconoce la estructura social sobre la que descansa, que enriquece y empobrece, pues puede ser un mecanismo de financiación de equidad social. Y entonces un tema como la carretera Medellín-Quibdó, comparativa Medellín-Mar, no tendría la diferenciación social que hoy tiene y que se mide en 400 muertos, la mayoría población afrodescendiente, pobre. Es una injusticia hecha por el Estado. Es lo que produce violencia, es lo que conlleva que esas regiones terminan sacando oro ilícito o cocaína o lo que puedan para sobrevivir, porque no es así como se construye un desarrollo. Y esto me lleva a un último punto, y lo dejo porque ya sé que me alargué. Ustedes hablan de obras por impuestos, que ahí va. La mayor empresa que hace obras por impuestos es Ecopetrol. Y proponen obras por regalías, que sería similar. Lo que hemos dicho nosotros que se haga en PEDETS, que es lo que surgió del ordenamiento territorial del proceso de paz de Santos. Yo no estoy muy de acuerdo, yo creo que las zonas de exclusión son más amplias, pero bueno, eso es lo que tenemos. Es decir, que la obra pública o la obra de infraestructura debe ayudar a construir equidad social. Equidad social en Colombia es equidad territorial. Ustedes lo pueden ver aquí, no lo hagan, pero lo pueden ver. Saliéndose uno de este lugar de Cartagena, bonito, hermoso, pero entrando al Pozón,
hay otra realidad. Territorialmente, en un mapa usted puede diferenciar lo que es la diferenciación social de la población. Bogotá es un claro ejemplo, pero el país se puede dividir en territorios de acuerdo a la condición social de las personas. La segregación social es una segregación territorial. Lo es en las grandes ciudades y lo es en las grandes regiones del país. Pregunta, si yo cojo el mapa de los 100 billones ya gastados, casi a punto de gastarse, de las vigencias futuras, que ya no son futuras porque ya se gastaron, y lo planto en un mapa, ¿qué me da? Ya ese ejercicio lo hice. Plantamos las inversiones, puede ser, Juan Martín, millones por kilómetro, en un mapa de carreteras, porque lo más que se invirtieron fueron carreteras, que ahora vamos a hacerlo en ferrocarriles, etcétera. Pero bueno, ¿qué me da en el mapa? Y en el mapa me da una enorme concentración de dinero, que es público al final: Bogotá, La Sabana, Medellín, el Río Negro, y unos pedazos pequeños en Santander, en Cali y en la famosa carretera Bogotá, Barranquilla-Cartagena, la salida al mar, la caída a Villavicencio, que ha sido un dolor de cabeza, que se ha llevado mucho dinero, pero ya es un tema más complejo. Si esa es la distribución territorial del cuadro de vigencias futuras a punto de terminar, ¿construimos equidad o desigualdad? Eso no es culpa de la empresa de ingeniería, sino de la política pública. Pudo ser otras regiones. ¿Eso es construir equidad o desigualdad? Ustedes tendrán ahí su respuesta. Pero hemos construido una enorme desigualdad territorial en Colombia. Si yo quisiera otro frente de inversiones, energías limpias, con sus características tecnológicas, o agua potable, ¿qué mapa me da? Entonces el mapa que daría, ya ese no está hecho, ese sería futuro, ese sí sería con vigencias futuras, es equidad. No es culpa de la ingeniería se pone al servicio de la política pública. Pero la política pública ha construido en Colombia desigualdad territorial. Y la consecuencia de la desigualdad territorial y social es la violencia. Y es la economía ilícita. Y es los problemas más graves que tiene la sociedad colombiana, que no estamos resolviendo. Luego, un mapa de nuevas infraestructuras que obedece a un nuevo modelo económico que se basa en la producción del siglo XXI, podría producir equidad social. Es decir, sacarnos paulatinamente del narcotráfico, de la violencia, de los principales problemas contemporáneos de Colombia. Seguro que habrá nuevos hacia adelante, porque siempre tendremos problemas. Esa es la condición del ser humano. Pero resolver los actuales y dramáticos problemas de la sociedad colombiana. Luego, no es una crítica a la infraestructura, sino a qué infraestructura, en dónde, para responder a qué modelo económico, a uno viejo decrépito que ya se está muriendo, o a uno nuevo que está surgiendo, al cual hay que ponerle cuidado y al cual pues hay que adaptar